que Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud, de 400 años de esclavitud. Sacó a su pueblo porque vio lo que estaban sufriendo. Le habían robado su libertad. Le habían robado esa paz y ese gozo que ellos experimentaban mientras en el tiempo de José, que llegó a ser el segundo de Faraón, podían disfrutar. Pero de pronto Israel fue tomado como esclavo y el pueblo estaba sufriendo. Dice la Biblia que Dios escuchó su lamento, su dolor, su sufrimiento. Y entonces Dios preparó un proyecto y levantó un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Dice la Biblia que Dios ya había preparado una tierra buena y en abundancia. Diga conmigo, buena y en abundancia. ¿Cuántos quieren una tierra buena y de abundancia? ¿No? ¿No lo creen? ¿Están aquí y están dormidos? Los que vinieron al matutino están dormidos. Levanta la mano, ¿quién quiere una tierra buena y de abundancia? Bueno, porque eso fue lo que Jesús repite en este texto. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esa misma palabra abundancia es la que Dios se lo dice al pueblo de Israel cuando dice: les voy a sacar una tierra buena y que es abundante. Así que Dios tenía una tierra especial para su pueblo y lo sacó de la situación de esclavitud para llevar a una tierra buena. La Biblia dice claramente que el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, que Dios ha pensado en ti y en tu familia y en nuestra iglesia, ha pensado en una tierra bendecida. Pero desde que Israel llegó a Canaán hasta el día de hoy, ha sufrido, ha enfrentado un sinnúmero de enemigos que ha tratado de destruirnos y de despojarnos. En la Biblia encontramos muchas historias que marcan el contexto de lo que hoy Dios quiere hablarnos, del contexto de un enemigo que no descansa y que tiene en la mira nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Nosotros en el mundo espiritual no somos espectadores, somos un objetivo. Y si usted está en las manos de Dios, entonces hay un enemigo que está acechando para destruir lo que Dios tiene para nosotros. La historia que me va a ayudar a darles el mensaje de Dios se encuentra tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Así que yo le voy a pedir que se vaya a Segunda de Reyes y se ponga en el capítulo 18. Todavía no busque el texto porque usaré los dos capítulos. Ahora, cuando llegue ese capítulo, le voy a pedir que levante su mano para saber que ya lo tiene y poder seguir. Así que es Segundo Libro de los Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Ahora bien, explicaré antes de ir paso a paso por esta historia. Israel venía de un reinado idólatra. Desde que Israel se estableció como una nación, que el Señor lo sacó de Egipto y comenzaron a haber reyes, la Biblia describe que hubo reyes que buscaron a Dios, pero también hubo reyes que hicieron que Israel se separara de Dios. Hubo reyes que adoraban a Dios con todo el pueblo, pero vinieron reyes que pusieron ídolos. El contexto del capítulo 18 es que vienen de un reinado idólatra y de pronto llega el rey Ezequías. Y el rey Ezequías comienza a hacer lo bueno delante de Dios. Y lo primero que hace es destruir todos los altares que su antecesor rey había levantado para ídolos. Y lo que hace es destruir los montes, destruir las imágenes, destruir todo lo que había pasado en ese momento. Y durante 14 años el pueblo comenzó a adorar a Dios. Renovó, restauró la adoración a Dios. Restauró los oficios sacerdotales, o restauró el oficio de los levitas, restauró el sacrificio en el santuario, como Dios lo había establecido en el Éxodo y en Levíticos. 14 años Israel comenzó a buscar
buscar a Dios, 14 años de estar en las manos de Dios, 14 años en estar adorando al único Dios verdadero. Y de pronto, a los 14 años, se avecinó un gran problema. Dice la Biblia que dieron voces al rey que venía un ejército temido en aquellos tiempos, precisamente el ejército que ahorita Israel está atacando, que Estados Unidos está atacando. Sí, me refiero a Siria. Así. Y su rey se llamaba Serequenim. Era un ejército numeroso, un ejército que venía avasallando a los demás pueblos y naciones. Ya venía de conquistar varias ciudades, varios pueblos, y en su marcha se topaba con Israel. El protocolo fue que este rey de Siria, mandó a un portavoz, a un mensajero. Ezequías, un poco asustado, quiso negociar con él. La Biblia dice que sacó oro del templo y se lo mandó. Y le dijo: mira, toma este dinero, toma este oro y déjanos en paz. Pero Ezequías no comprendía las intenciones del rey de Siria. El rey de Siria no necesitaba eso. Lo que el rey de Siria quería era conquistar y destruir la ciudad. Era hurtar por completo todo el pueblo y destruirlo. Así que, no contento con esto, volvió a mandar el rey de Siria a su portavoz, a su mensajero. Y Ezequías mandó también sus dos mensajeros para escuchar lo que quería decir el rey de Siria. Así se comunicaba. Y aquí yo por lo menos encuentro 3 voces que el enemigo lanza contra su pueblo o contra las vidas de los que aman a Dios. 3 voces que Satanás va a tratar, o con las que va a tratar de amedrentarte o confundirte para que no entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida y robarte lo que Dios tiene para ti. La primera voz que se oyó en este momento es la voz del temor. Diga conmigo, la voz del temor. Quiero que vaya conmigo el capítulo 18, versículo 19 y versículo 20. Recuerden que estamos en Segunda de Reyes. Verso 19 y verso 20. Y le dijo el Rabsacés: ¿qué es esto? Es un copero. No es el nombre de la persona, del mensajero, era el copero del rey, pero así se le decía. Decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? La primera palabra que lanzó les dijo: a ver, mensajero, díganle a su rey que así dice el rey Sennacherib. ¿En dónde está tu confianza? ¿En quién te apoyas? ¿Quién está contigo? ¿Quién te va a poder librar de mi mano? La primera palabra que se oyó en aquel monte era una palabra que tenía que infundir temor. ¿Sabe? Cuando las crisis se presentan en casa, cuando las situaciones difíciles se presentan en la familia, en la vida de una persona, la primera intención de Satanás es producir temor. Cada noticia que llega a la vida, y por lo regular las noticias malas que llegan a nuestra casa, tienen la finalidad de poner temor en la vida del creyente. Todo lo que sucede es porque Satanás quiere que te atemorices. Mire, dice la Biblia que el león, Satanás anda como león rugiente,
¿Buscando a quién? Y todos sabemos, por lo que vemos en la tele, que ante una manada fuerte, una manada de cualquier animal fuerte, que sean más que cualquier león o cualquier chacal, lo primero que hacen es poner al más débil o al más temeroso adentro de la manada. Así que mientras ellos permanecen dentro, el león no puede hacer nada, aunque ruja. Pero ante los rugidos, los animalitos más endebles tienden a asustarse y a salirse del círculo que los demás de la manada hacen, y entonces se hace una presa fácil. Cuando Satanás infunde temor, tiene toda la idea de producir que usted se haga débil y entonces sea presa fácil. Hay mucha gente que un día estuvo dentro de nuestras congregaciones, gente que experimentó el poder de Dios, gente que posiblemente ministró un día en el altar, gente que tenía ministerios, pero ante el primer rugido de temor fue más fácil huir de la presencia de Dios que acercarse a Él. Así que lo primero que Satanás va a tratar de hacer es atemorizar. ¿Sabe? La gente que entra en crisis es más fácil que se estiren los cabellos y se coma las uñas por ansiedad que hincarse a buscar el rostro de Dios. Yo decía esta mañana que lo primero que hacemos es más fácil buscar culpables ante un problema. Sucede algo, llega un problema y lo primero que uno hace es culpar a alguien más. Es que fue tu mamá, no, es que fue tu papá, es que ya se lo habíamos dicho a los hijos es que los padres. Buscamos muchos causantes del problema sin entender que es la voz del diablo que tiene la intención de infundir temor. ¿Sabe que mucha gente ante el temor que Satanás envía doblega sus manos para buscar a Dios? La gente que vive en temor vive esclavizada en temor. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando empezó lo de la influenza? Levanten la mano, ¿sí se acuerdan? Sean sinceros, mi hermano, ¿cuántos tenían temor? En el 2000 todos decían que se iba a acabar el mundo. Ya andan todos los cristianos siguiendo lo que dice la televisión. Todo lo que sale en la televisión tiene un objetivo: ponerle temor. Dice la Biblia que nuestra confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no importa que alrededor todo se esté despedazando, hay alguien que está para protegernos. Dice la Biblia, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Cuántos son defendidos por el ángel de Jehová? Y si el ángel de Jehová está contigo, nada podrá llegar a tu vida. Lo primero que hizo este hombre fue atemorizarlos. En pocas palabras, el rey está diciendo: no importa lo que hagas, Ezequías, vas a caer en mis manos como han caído todas las demás naciones. No hay nadie que te pueda ayudar en este momento. La segunda palabra fue una voz de duda. Mire lo que dice el verso 29. Así ha dicho el rey, habla desde así: no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos va a librar Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Mire lo que le dice: no escuches Ezequías, no escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada una de las aguas de su pozo. Verso 33: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Verso 34: ¿dónde está el Dios de Amá y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Seferpaí, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos dioses librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? El único problema del rey de Asiria
es que todos los demás eran ídolos. Pero el rey que cubría a Israel era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero. Esa era la gran diferencia. Ante lo que estaban viviendo, el rey salió y le dijo al pueblo: no teman, tranquilo, Dios está con nosotros. Y el rey de Asiria mandó la segunda voz, la voz de duda: no escuchen Ezequías, ¿acaso Dios los va a poder librar? ¿Dónde están esos dioses de Samaria? Ya los conquisté, ya los destruí y sacaron sus ídolos, pero no pudieron detenerme. Mire la voz de duda. ¿Cuántas veces Satanás ha atacado ante una situación con duda en nuestro corazón? Hay gente que como pastor a veces me dice: pastor, ¿usted cree que Dios pueda sanarme? Cuando la Biblia dice que por sus llagas somos nosotros sanados. Que no hay enfermedad que pueda detener la mano poderosa de Dios. Hay personas que todavía se preguntan: ¿será que Dios pueda bendecirme? ¿Será que Dios puede ayudarme? ¿Será que Dios? Y si no lo hace, y entonces empieza a haber dudas. Yo le voy a decir una cosa, iglesia: la fe no se lleva con la razón. Cuando usted razona algo, la fe se muere y entonces no produce nada. Hay gente que ha estado orando por mucho tiempo, pero no ve la respuesta de Dios, no porque Dios no lo escuche o no conteste, sino porque usted ha razonado más que haber confiado en Él. Amén. Y a veces empezamos a razonar todo. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y por qué lo va a hacer Dios? Y luego si Dios no lo hace, y luego si yo quedo mal. ¿Usted cree que eso fue lo que pensó Elías cuando le pidió a Dios que cayera fuego del cielo? Imagínese Elías diciendo: Dios, manda fuego del cielo, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo a qué horas? Porque luego si me da hambre. No, él solo dijo: Señor, que caiga fuego del cielo. Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo, y tú lo puedes hacer. Y dice la Biblia que se abrió el cielo y cayó fuego como él lo había pedido. Esas cosas suceden cuando yo no razono, cuando yo no permito que la duda entre. Es cuando yo creo que Dios lo puede hacer. Hermano, si Él se levantó de la muerte, entonces todo lo puede hacer, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia: para el que cree todo, y dice todo. Diga conmigo: todo. Dígale a la persona que está a su lado, por si acaso no tiene fe. Primero mírelo, y si ve que no tiene mucha fe, dígale: todo, hermano, lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Primero vino la voz del temor, y después vino la voz de duda. Mire cómo el ladrón empieza a robar tu felicidad. Cómo el ladrón puede hacer y robar tu paz y robar la tierra de bendición que Dios tiene para ti. Lo hace cuando, si no caes por temor, entonces introduce la duda, a que empieces a desconfiar de Dios. Y si no basta con esto, entonces lanza una tercera voz. Dios nos ayude y nos libre, y se llama la voz del religiosismo. Para mí es la voz del religiosismo. Veamos el verso 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Mire, ahora, ¿quién usa el nombre de Jehová? ¿Quién lo está usando? El enemigo. En la mente del rey de Asiria estaba que años antes Dios había utilizado a Asiria, que con Dios no se jugaba, porque Israel estaba viviendo en idolatría. Así que Dios le permitió a Asiria que los conquistara y se los llevara cautivo. Después Dios en su misericordia los sacó y los volvió a poner donde estaban. Y entonces viene Siria otra vez, pero ya sin la voz de Dios. Y este hombre, con toda esa ventaja, dice la Biblia que Satanás sabe usar la palabra, y vino, y mire lo que le dice: ay, por acá, dile, que dijo el rey, que él viene en el nombre de Jehová, su Dios, que él le ha dado permiso para que los destruya. ¿Qué pensaría el pueblo si oye estas palabras? ¿Qué pensaría el pueblo si el enemigo dice: vengo de parte de su Dios para destruirlos? Su esperanza se vendría abajo. ¿Sabe? Hay muchas veces que Satanás nos roba
las bendiciones. Porque escuchamos voces religiosas. ¿Por cómo pasó así? ¿Se acuerdan de Job? Que lo perdió todo. ¿Cuál fue la primera opinión que tuvieron sus amigos de Job? Job le está pasando eso porque es pecador. ¿Acaso en algún momento no ha venido alguien y te dice, lo que estás viviendo es porque andas mal con Dios? Mire, su sonrisa ya me lo dijo todo. Eso te pasa por andar fuera de la voluntad de Dios. Es un castigo de Dios. No, y ten cuidado porque Dios te va a destruir. Y te va a mandar fuego sobre tu casa y la va a destruir si no te portas bien, porque creemos que todo viene de Dios. Satanás trata de culpar muchas veces. Hay gente que se ha arrepentido de sus pecados, pero Satanás viene otra vez y vuelve a meter en la mente otra vez esas cosas del pasado. Y no todo lo que nos sucede es porque vivamos en pecado, eso es mentira. Son voces que vienen de Satanás para meter en ti la incertidumbre de que Dios está contra ti, cuando la palabra de Dios dice que cuando nosotros le buscamos y le amamos y le servimos, si algo está a favor nuestro, es Dios. Pero a veces viene el diablo a decir, ¿y si esto está pasando porque esto? ¿Y si esto estoy viviendo por esto? ¿Y si esto me está pasando porque yo un día? Miren la presión que estaba metiendo psicológico el rey de Siria. Primero, temor. Por otro lado, duda. Por otro lado, diciendo que viene de parte de Dios para destruirlo. El pueblo estaba totalmente sin saber qué hacer. Y cuando dijo estas tres voces, los mensajeros, sin decir nada, regresaron para decirle todo al rey. Pero a mí no me importa la manera o las voces que vengan a nuestra vida, porque al final de cuentas Satanás siempre va a decir algo para atemorizarnos o meternos dudas o tratar de destruirnos. El problema no son las voces que se dejen sentir en un problema, sino la manera en que usted y yo reaccionamos a esas voces. O me doblo y me asusto, o me paro firme y creo en las promesas de Dios. O me lleno de temor, o lleno mi vida de fe con la promesa de Dios y me paro firme ante las acechanzas del enemigo. Y miren lo que hizo el rey cuando escuchó estos mensajeros. En primer lugar, miren lo que hizo. Mandó que guardaran silencio. Verso 36. Pero el pueblo, ¿qué? Cayó y no le respondió palabra, porque había sido ordenado por el rey que no respondía. No entraron en ese juego. Lo primero que hicieron fue, ante un problema, ante las circunstancias que atravesamos o vivimos, no hay que meternos en discusión con el diablo. Hay que guardar silencio, porque la respuesta viene de parte de Dios. En varias ocasiones leemos en la palabra cuando Dios dice: permaneced quietos, que yo pelearé por vosotros. No llore, no se lamente, no culpe, no grite, no se estire los cabellos. Mejor levante su mirada al cielo y comience a buscar al que todo lo puede. Comience a buscar su socorro. Su socorro viene del cielo, su ayuda viene en camino. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Número 2, capítulo 19, brínquese. Verso 1: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa. Lo segundo que sucedió fue que humilló su vida ante Dios. Es lo mismo que hizo Josafat. No es por nuestras fuerzas.
La Biblia dice, unos confían en carros y otros en sus ejércitos, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. ¿En dónde está tu fuerza? ¿En tus habilidades? ¿Dónde está tu fuerza? ¿En tu conocimiento? ¿Dónde están tus fuerzas? ¿En tus títulos universitarios que no son malos? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Aún en tus ministerios? Eso para nada ayuda en esos momentos. Lo único que nos ayuda es la presencia del Omnipotente, porque bajo sus alas estamos seguros. El rey no dijo, a ver ejército, ni modo, nos toca pelear. Empiecen a afilar sus espadas, saquen sus arcos, sus flechas, arqueros. El rey no comenzó a decir, bueno, tenemos cuantos en la caballería. Ni siquiera tenemos indicio que él confió en su ejército. No porque no tuviera, sino ante todas las cosas, primero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y lo que él hizo fue humillarse ante el Señor y comenzar a buscar a Dios. Dice la Biblia que lo que hizo siguiente fue buscar al profeta. ¿Quién era el profeta en ese tiempo? Isaías. Tú tienes que aprender a buscar al hombre de Dios para que ore por ti, para que clame junto a ti. La Biblia dice que él mandó mensajeros a Isaías hasta donde se encontraba el profeta y le dijo, dile al pueblo, dile a Isaías que el pueblo tiene temor, que es día de angustia, porque vienen a matar a los niños que acaban de nacer y a los que están por nacer, y que eleve su voz a Dios, porque sabemos que Dios lo puede escuchar. Así le dice Ezequías a Elías. Y cuando le está diciendo Elías, ora a Dios, inmediatamente viene la respuesta de Dios y le dice Elías a los siervos, Isaías le dice a los siervos, dile al profeta, dile al rey, que dice Jehová que no tema. Dile a la persona que está a tu lado, no temas, hermano. Pero míralo a los ojos, dile, no temas, hermano. Y al que le dijeron, dígale, tú tampoco, hermano, porque veo que tiene la mano así media. No temas. La respuesta primera de Dios fue, no teman. ¿Por qué tienen que temer? Los hijos de Dios no temen. La iglesia no fue hecha para tenerle miedo al infierno. Es el infierno quien debe temerle a la iglesia. No es el creyente que le tiene que tener miedo a los demonios ni al diablo. Son los demonios y el diablo los que deben de temerle a un creyente que ama y busca la presencia de Dios. Yo creo firmemente que un creyente que teme ante las circunstancias es alguien que no ha conocido a qué Dios está sirviendo. Vienen y le dicen, Ezequías, dijo el profeta de parte de Dios que no tengas miedo. Y entonces Ezequías comenzó a tener paz en su corazón. Pero al ver el rey enemigo, el asirio, el ver que Ezequías no se había inmutado ante lo que había mandado decir, tomó otra decisión aún más fuerte. Y entonces comenzó a enviarle cartas directamente de su puño y letra. Así que Ezequías comenzó a escribirle lo mismo. Te voy a destruir, Ezequías. Te voy a destruir y voy a tomar todo lo que es tuyo. Voy a robar tu paz. Voy a matar a tus hijos. Voy a quitarte tus economías. Y empezó a escribir la amenaza. Y se las envió. Ezequías ya sabía que Dios estaba de su lado. Ella tenía y ella sabía que Dios le había dicho, no temas. ¿Acaso la palabra de Dios no dice, no temas, yo te ayudo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué haría usted si ese rey le hubiera mandado a usted las cartas? Yo le aseguro que los hubiera agarrado y hubieran puesto a llorar. Que empezara a agarrarlos a temblar y a decirle a la vecina, oye vecina, ayúdame.
porque salió mucho de luz. ¿Y cómo lo va a hacer? Amén. Cuando llegan las cartas de embargo, ¿y ahora de dónde voy a hacerle para salir de eso? Cuando llega la carta de un médico que dice: señora, tiene cáncer, ¿cómo salgo de esto? Cuando llegan cartas que producen temor y dolor, ¿qué hacer cuando llegan? Y la Biblia dice que Ezequías tomó la carta, llegaron y se la dieron al rey, te las mandan los asirios, y viene escrita de puño y letra del rey. Y cuando las tomó, dice la Biblia que las leyó. La primera vez que escuchó, lo primero que hizo fue callar, vestirse de cilicio y mandar a buscar al hombre de Dios para que orara y buscase a Dios por ellos, con ellos. Pero después, cuando vienen las cartas ya tangibles, lo primero que hace el rey es tomarlas, leerlas, y entró al templo con las cartas. Y entró al templo y lo primero que hizo fue arrodillarse delante de la presencia de Dios y puso las cartas sobre el altar. Y entonces le dijo a Dios: tú conoces las amenazas de este hombre. Mira lo que están diciendo. Tú sabes qué vas a hacer con tu vida. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios contestó, no en ese momento, Dios le habló al profeta Isaías. Y entonces el profeta Isaías le manda el comunicado rápido al rey que estaba en el templo y le dice: rey, así dice Dios, he oído la blasfemia de ese hombre, he oído las palabras de ese hombre, pero yo estoy con vosotros. Y le dice: no va a entrar a Israel, ni va a poner un solo pie en tu ciudad, sino que saldrá huyendo por muchos caminos, pero no va a entrar a tu casa, pero no va a entrar con tu familia, pero no va a destruir lo que tú tienes. Y dice la palabra del Señor que esa noche Dios envió un ángel, solo uno, al campamento enemigo, y ese solo ángel mató 185,000 soldados asirios. A la mañana siguiente el rey vio a todos los muertos y lo que hizo fue emprender la retirada. La clave a todo lo que vivimos, la clave de todo lo que sucede en nuestras vidas, se encuentra en buscar a Dios. Yo no sé cuántas veces has buscado a Dios, pero sin Dios no podemos vivir. A Dios lo necesitamos para vivir, pero también para morir. A Jesús lo necesitamos siempre. Jesús no es ¿cómo se puede decir? Un antojo. Jesús es una necesidad. Jesús dijo: el que tenga hambre, venga a mí, porque yo soy el pan de vida. El que tenga sed, venga y beba del agua que yo le daré, y de su interior correrán ríos de agua viva. El único que puede abrir un camino de esperanza es Dios. No es tu economía, no es tu trabajo, no son tus habilidades, no es tu empresa, no es lo que pretendas tener. Todo viene de Dios, aún la vida. Y nos debemos a Él. Este hombre tenía ejército, sí, y muy bueno, porque hasta el día de hoy los judíos han tenido excelentes ejércitos. ¿Sabe usted que el ejército más imponente que hay hoy en día es el judío? Por eso los musulmanes dicen tanto y hablan tanto de los judíos, pero no se atreven a combatirlo, porque saben que no pueden hacer nada, porque Dios está con ellos. Aparte, que dice la Biblia que el arcángel Miguel es el encargado de defender a Israel junto con sus escuadrones celestiales. Pues ¿quién se quiere meter con Israel? Hasta Trump me dice: estoy con ellos. Ese mismo Dios que protege a su pueblo es el mismo Dios que está contigo.
Párate firme, porque yo estoy contigo. No sé si estás sufriendo hoy en día. No sé si hay dolor. No sé si ha habido quebrantamiento físico. No sé si has vivido momentos difíciles. Pero no luches por tus fuerzas. Dios dice, búscame para que vivas. A los que vinieron esta mañana yo les dije, traigan una pluma y un lápiz. Si usted no trajo ahorita una pluma o un lápiz, busque a alguien que tenga una pluma y un lápiz. Agarre una hoja y yo le voy a decir una cosa. Quiero que escriba ahí las cartas que Satanás le ha enviado para atemorizar. ¿Cómo cuáles, pastor? Tal vez en tu mente ha dicho, te he robado a tus hijos, te he robado a tu esposo, te he robado a tu esposa, te he robado tus finanzas, te he robado tu paz. Tal vez estás pasando por una enfermedad y Satanás te dice, te he robado tu salud y te voy a destruir. Si acaso ha venido una carta así, comienza a escribirla, por favor, y empieza a poner todo aquello que Satanás sabe. Es cierto, Satanás no puede regresarte nada porque él no tiene el poder. Él solo puede robar, no puede regresar. Pero no importa, el que te lo va a regresar todo se llama Jehová de los ejércitos. Así que escríbelo ahora. Hágalo ahora, rápido. Usted cree en Dios, Dios va a hacer algo con ustedes también más tarde. Escuche lo que le estoy diciendo. Active su fe a lo que hoy estoy diciendo. Lo primero que hizo Ezequías fue agarrar las cartas. ¿Qué estás viviendo que te está atemorizando? ¿Qué está sucediendo que sientes que tu paz se ha ido perdiendo? ¿Qué situaciones Satanás ha provocado en tu casa, en tu familia, que Satanás esté aprovechando con duda, con temor? Escríbelo. Escríbelo ahora. Hoy estamos recordando que Jesús resucitó de entre los muertos. Hoy estamos recordando que nuestro Señor no permaneció en la cruz ni en una tumba. Hoy estamos recordando que el Rey de Reyes y Señor de Señores se levantó al tercer día de la muerte. Y si Él está vivo, entonces tenemos la esperanza de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro ayudador. Escríbala, esa carta que Satanás ha enviado de alguna manera a su casa, esa carta que Satanás ha querido utilizar para hacer que tu fe decaiga, para hacer que tu fe se confunda, para hacer que tu vida espiritual se detenga, para hacer que tu ministerio en la iglesia se detenga. Esa carta que Satanás ha enviado para amedrentarte a seguir buscando el rostro de Dios. Escribe. Tal vez es la falta de empleo o un empleo mejor. Tal vez son economías, tal vez las de la salud, tal vez es una crisis familiar o matrimonial. No importa, Dios está aquí. Desde que empezó la alabanza pudimos sentir la presencia de Dios. Y ese gran yo soy está aquí esta hora en Betel, para volver a traer a tu vida todo lo que Satanás ha pretendido quitarte y robarte. ¿Ya lo tiene? Levante la mano quien lo tiene, levante su carta. Yo le voy a pedir que corra al altar, por favor, venga aquí. Porque el siguiente paso es venir a dejárselo a Dios y decirle, Señor, aquí está. No lo deje de altar, manténgalo en sus manos, pero usted acérquese. Venga rápido, si usted ya lo tiene, corra y acérquese. Le voy a pedir a los músicos que me ayuden, por favor. Acérquese. Acérquese. Venga. Todo el que ha escrito algo debe estar aquí en esta hora.